Es uno de los temas que en los últimos días se han mencionado en todos los periódicos nacionales e internacionales. Estados Unidos ha intensificado las deportaciones de inmigrantes indocumentados bajo la administración del presidente Donald Trump. En menos de una semana se han llevado a cabo redadas masivas, resultando en la detención de más de 2.382 inmigrantes indocumentados y la emisión de 1.797 órdenes de captura. El estado de Texas ha desempeñado un papel destacado en esta iniciativa, desplegando más de 400 soldados con apoyo aéreo en la frontera para colaborar con la patrulla fronteriza. Esa acción refleja una estrecha colaboración entre el gobierno federal y el estado de Texas en la implementación de políticas migratorias más estrictas. Estas medidas han generado tensiones diplomáticas con varios países latinoamericanos. Por ejemplo, Cuba ha calificado de inaceptable la reciente ola de deportaciones, expresando su descontento con la política migratoria de la administración Trump. Además, estas deportaciones masivas han provocado conflictos diplomáticos en América Latina, ya que varios países han expresado su preocupación por el retorno de sus ciudadanos en grandes cantidades. Si te hago la pregunta, ¿qué piensas tú al respecto sobre estas deportaciones masivas de inmigrantes ilegales que se están produciendo? ¿Tú qué respuesta darías? Déjala en comentarios, queremos leerte. Aquí vemos dos cosas, o varias cosas, depende cómo lo quieras ver. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y con varios compañeros he estado debatiendo, es por qué estos países como Cuba, por ejemplo, Venezuela y otros países en América Latina han calificado de inaceptable esas deportaciones. Mi opinión, la que he estado dando a varios compañeros, a varios oyentes también que me han preguntado sobre este tema, mi humilde opinión es: si una persona o una familia, un grupo de personas sale de tu país huyendo, será porque en tu país las políticas que estás realizando no les están ayudando en nada. Si hay miles de personas que huyen de Venezuela, huyen de Cuba, es porque el gobierno de ese país no está haciendo nada. Y ahora se echan las manos a la cabeza, como hemos leído. Cuba ha calificado de inaceptable las deportaciones, expresando su descontento con la política migratoria de la administración Trump. La culpa no es solo de Trump, que está a lo mejor echando a cientos, a miles de personas. Todo dentro de la ilegalidad, y más por lo que ha sucedido en Estados Unidos en los últimos años con la inmigración ilegal, ya que en el país se han aumentado los casos de violencia y en las detenciones la mayoría no eran americanos, eran latinos. Es un tema muy delicado, muy complicado. Pero nosotros vamos a llevarlo a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre la inmigración ilegal? ¿Habla sobre estos temas? ¿Aumentará la inmigración ilegal en los tiempos finales? Es una buena pregunta. La Biblia no habla de señales que caracterizarán los tiempos finales, por ejemplo, de la inmigración ilegal, pero sí que habla de conflictos, crisis, desastres y desórdenes sociales, que ahí sí que podríamos meter dentro de los desórdenes sociales la inmigración ilegal. Aunque no menciona específicamente el fenómeno de la inmigración ilegal, se puede reflexionar sobre las circunstancias actuales a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy fácil, viajando al Antiguo Testamento. Acompáñame. Todo empezó en el Antiguo Testamento. Desde tiempos antiguos, la migración ha sido parte de la experiencia humana, y en la Biblia, Abraham, Moisés y hasta Jesús y su familia fueron desplazados en momentos difíciles.
Así que ya con esto sacamos una conclusión. La inmigración se produce por momentos difíciles en una nación. Puede ser persecución, puede ser hambre, puede ser guerra. Génesis capítulo 12, verso 1, Éxodo capítulo 3, verso 10, Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante, hablan sobre esto. En los últimos tiempos, la creciente violencia, la pobreza, la persecución pueden llevar a muchas personas a abandonar sus países en busca de esperanza y refugio. En Apocalipsis capítulo 6 se nos habla de una situación de escasez y crisis económica que empobrece a las naciones, lo cual podría interpretarse como un contexto donde muchas personas se verán forzadas a migrar ilegalmente. Como cristianos, estamos llamados a responder con compasión, con justicia, con discernimiento. Tú y yo tenemos que practicar misericordia y hospitalidad. Así lo dice Hebreos capítulo 13, verso 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Si bien el orden, las leyes son importantes, Dios nos está pidiendo que mostremos amor al extranjero. En tiempos finales, la Iglesia debe ser luz, debe ser sal. Y eso incluye alzar la voz por los derechos de los vulnerables, buscar la justicia, orar por sabiduría para los gobernantes. Jesús advierte que en los últimos tiempos habrá confusión, habrá temor, habrá egoísmo. Y nuestra respuesta debe ser el amor. Nuestra respuesta debe ser la fidelidad, ayudando a quienes sufren y proclamando el mensaje de esperanza en Cristo. Yo sé que este tema de las deportaciones masivas que se están produciendo en Estados Unidos, a más de uno le puede producir dolor. Pero ¿sabes una cosa? Todo tiene un porqué. Hay una razón. Y en los tiempos finales, la migración legal o ilegal pueden ser parte de los dolores de parto profetizados. Debemos estar preparados para responder con compasión, con justicia. Debemos llevar esperanza a quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Dice la palabra que el Señor es refugio para los oprimidos. Hay muchos inmigrantes oprimidos. Dice la palabra y continúa, una fortaleza en momentos de angustia. Hay muchos inmigrantes que están en momentos de angustia. Imagínate familias con hijos, con niños recién nacidos. Es una situación muy complicada, la que ahora mismo se está produciendo en esa frontera entre Estados Unidos y México, pero también en la Franja de Gaza, también en la frontera Ucrania-Rusia y en otros países. La situación de los inmigrantes ilegales, las deportaciones, es un tema complejo que nos desafía nuestros valores como seguidores de Cristo. A través de la palabra de Dios encontramos principios que nos guían a actuar con justicia, pero también con misericordia. Y yo puedo entender perfectamente que ahora muchos estén criticando las medidas de Donald Trump. Pero es interesante saber que estas medidas también las estaba haciendo Joe Biden y nadie dijo nada. Esto se produce siempre. En Levítico capítulo 19, verso 34, el Señor instruye a su pueblo: el extranjero que habite con vosotros os será como el natural de entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Hay muchas personas que migran buscando esperanza, seguridad, un futuro mejor para sus familias, porque en su país, te he puesto ejemplo de Cuba, Venezuela, se están produciendo migraciones desde Colombia, desde Nicaragua, desde Brasil. Huyen de esos países porque el país está roto, no hay esperanza. No hay economía, no hay seguridad.
Quieren un futuro mejor para sus familias y en esos lugares, en esos países no la van a encontrar. Por eso migran, buscando esperanza. Somos conscientes de que Dios es un Dios de orden y de justicia, y lo volvemos a repetir. Los que llevan años en algunos países y no han renovado, no quieren renovar sus papeles, ¿a qué están esperando? Porque luego pasará esto. Hay muchos que llevan años y años viviendo en situación irregular en un país. ¿A qué esperas para renovar tus documentos? ¿A qué esperas hasta que venga una orden y te diga tienes que regresar a tu país? Si llevas 10, 20 años, si llevas incluso 2, 3, 4 años, por ejemplo en España, por ejemplo en Estados Unidos o en otro país, ¿a qué esperas para renovar tus documentos? Tenemos un Dios de orden, de justicia, y por supuesto Dios hará justicia, y más si están siendo injustos con nosotros. Las leyes civiles tienen un propósito en la sociedad, deben ser cumplidas, respetadas. Y la justicia y el orden no están reñidos con la compasión. ¿Cómo responder nosotros? Por ejemplo, ¿cómo respondemos como cristianos ante esta situación? Orar por los gobernantes. Esto es en primer lugar. La Biblia nos llama a orar por quienes tienen autoridad para que tomen decisiones sabias y justas. ¿Es justa esta decisión que está tomando Donald Trump de deportar a inmigrantes ilegales que no tienen los documentos? ¿Es justa? ¿Es sabia esa decisión? ¿Cómo podemos responder? Con hospitalidad, ayudando. Aunque no podemos resolver dificultades, podemos mostrar hospitalidad, amor a quienes están en situaciones vulnerables. Debemos levantar la voz en favor de aquellos tratados injustamente, asegurándonos de que las políticas de inmigración reflejen compasión y respeto a la dignidad humana. Jesús mismo fue un refugiado cuando su familia huyó a Egipto para escapar de la violencia de Herodes. Y esto nos recuerda que Dios comprende el sufrimiento de quienes buscan un lugar seguro. En medio de las dificultades recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5 versículo 7. Estamos llamados a equilibrar la obediencia a las leyes con la práctica del amor y la misericordia hacia el necesitado. Que nuestras acciones reflejen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es una situación muy complicada y en los tiempos finales la inmigración se va a producir en todo el mundo. Personas que huirán de sus países en busca de esperanza, en busca de refugio. Esto es el principio, y esto no solo se va a producir en Estados Unidos, en México, esto se va a producir en todo el mundo. Y un punto importante que no lo hemos querido destacar mucho, que no lo hemos querido mencionar en exceso, las políticas de un país. Lo creas o no, esa es una de la culpa, es uno de los motivos por qué tantas personas están huyendo de sus países, por las políticas de su propio país. Aquí no hay que echar la culpa, no es que Donald Trump, no es que... Primero hay que ver por qué esa persona está huyendo de un país. ¿Por qué hay tantas personas que huyen de Cuba? ¿Por qué hay tantas personas que huyen hasta de España incluso? Hay un montón de jóvenes que prefieren llevar su carrera no adelante en España, en otros países, porque saben lo que hay en este país. Porque saben las políticas, los gobiernos que hay en este país. ¿Por qué salen de Venezuela? Porque saben las políticas que hay en ese país. Debemos prepararnos porque esto va a ir a más. Y en algún momento será insostenible. Orar como respirar. Orar por tantas familias que huyen de sus países buscando refugio, buscando seguridad, buscando esperanza. Oremos por ellos, mostremos compasión, ayudemos
a esas personas.